Un magnate estaba a punto de firmar su sentencia de ruina total, pero un simple susurro, de donde menos lo esperaba, cambió el rumbo de todo. Ricardo Vargas, un empresario hecho a sí mismo, estaba a segundos de sellar la fusión más grande de su carrera. La Corporación Sol prometía llevar su compañía a la cima. Había miles de millones en juego. Todo estaba listo. Solo faltaba su firma. El ambiente en la sala de juntas estaba lleno de euforia anticipada cuando la puerta se abrió con un crujido. Suave. Luisa, una de las empleadas de limpieza, entró empujando su carrito. «Permiso, solo voy a vaciar el bote de basura», dijo en voz baja, con cortesía. Nadie le prestó atención. Estaban demasiado ocupados brindando por una victoria que aún no era real. Luisa se acercó al cesto de basura junto a la silla de Ricardo, se agachó y fingió ajustar la bolsa. Luego, discretamente, se inclinó y susurró casi inaudiblemente: «No firme, es una trampa». Ricardo se quedó petrificado. Su mano se detuvo a milímetros del papel. La pluma se le resbaló de los dedos y cayó suavemente sobre la mesa de madera. «¿Qué?», murmuró él en shock. Luisa se levantó lentamente, con una mirada seria que desvió de inmediato, como si nada hubiera pasado. Tomó el bote de basura y empujó su carrito hacia la puerta. Parecía un día de trabajo normal, pero Ricardo no podía quitarle los ojos de encima. Jorge Ruiz, su socio de toda la vida, se inclinó con una sonrisa extraña. «¿Todo en orden, señor Vargas?», preguntó Fernando del otro lado de la mesa. «¿Listo para firmar?». Ricardo tragó saliva. El contrato seguía allí, intacto, la carpeta con los detalles de la fusión abierta frente a todos. Miró a Jorge, luego a Fernando y finalmente a la puerta, donde Luisa estaba a punto de desaparecer. El mundo entero parecía un poco fuera de lugar. «Necesito 5 minutos», dijo, levantándose bruscamente. «¿5 minutos?» Jorge intentó sonar casual, pero sus ojos se entrecerraron. «¿Está todo bien?» «Necesito resolver algo», respondió Ricardo, ya caminando hacia la puerta. «Señor Vargas, todos están aquí, todos los términos han sido revisados, no hay nada más que cambiar», protestó Fernando con impaciencia visible. «5 minutos», repitió Ricardo con firmeza, sin esperar otra palabra, salió y cerró la puerta tras de sí. Luisa estaba a pocos pasos en el pasillo, empujando el carrito. Cuando escuchó los pasos apurados detrás de ella, se detuvo. «¿Usted?», dijo Ricardo con firmeza, señalándola. «Venga, conmigo ahora». Ella dudó, sorprendida, pero asintió. Caminaron en silencio hasta una sala de descanso. Ricardo entró primero. Ella lo siguió. Él cerró la puerta con firmeza y la miró con intensidad. «Explíqueme ahora y convénzame de que no está completamente loca por haberme interrumpido de esa manera». Luisa sostenía una bolsa de basura en una mano. «Sé cómo suena, pero hubo conversaciones, cosas que nadie más escuchó. Lo están engañando». «¿Quiénes son?», preguntó Ricardo. «La Corporación Sol y su socio Jorge». La voz de ella tembló, pero luego se afirmó. «Están usando el contrato para transferir deudas ocultas y estabilizar su empresa a costa de la suya. Si firma, entregará todo gratis». Ricardo la miró fijamente durante largos segundos. Una parte de él quería reírse, la otra sintió un escalofrío por la espalda. «¿Cuál es su nombre?» «Luisa». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «8 meses, en el turno de noche». «Está bien, Luisa». Él dio un paso adelante con la mirada firme. «Si esto es una mentira, una teoría de la conspiración o un intento de llamar la atención, está despedida al instante». Luisa se mordió el labio, pero no desvió los ojos. «Entiendo y acepto, pero si me quedo callada y usted pierde todo, yo nunca me lo perdonaría». Ricardo se dio la vuelta y miró su reflejo en el cristal. Ciudad de México seguía girando afuera, pero su mundo acababa de agrietarse. Esta mujer no tenía nada que ganar y todo que perder. Aún así, estaba allí. «Tiene y pruebas».
Tengo fotos, registros, capturas de pantalla. ¿Puedo mostrárselas hoy a las 7 de la tarde? Aquí mismo. Ricardo asintió, señalando la sala. Traiga todo. Si no me convence, será su último día aquí. Luisa solo asintió con la cabeza. Él esperó a que ella saliera antes de apoyar la frente en la pared fría. Afuera, el contrato aún esperaba su firma, pero ahora, por primera vez en toda su carrera, él dudaba. Ricardo regresó a la sala de reuniones con el corazón acelerado. Todos se giraron cuando entró. Jorge estaba inclinado sobre la mesa hablando con Fernando, pero se enderezó rápidamente. ¿Pudo resolver lo que necesitaba?, preguntó Jorge con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sí, Ricardo se acercó a la mesa, pero no se sentó. Miró el contrato, luego a los rostros a su alrededor. De hecho, creo que necesito revisar algunas cláusulas nuevamente. ¿Revisar? Fernando frunció el ceño. Señor Vargas, pasamos semanas analizando cada detalle de este documento. Y es exactamente por eso que quiero darle una última mirada. Ricardo tomó la carpeta y la cerró con firmeza. Vamos a reprogramar para mañana. El silencio en la sala era pesado. Jorge se levantó lentamente, con los puños apretados contra la mesa. Ricardo, esto no tiene sentido. Estamos perdiendo tiempo valioso. La Corporación Sol tiene otros interesados. Usted lo sabe. Pues que se queden con ellos. Ricardo miró a su antiguo amigo con frialdad. Una noche no cambiará nada. Sí lo hará. Fernando golpeó la mesa con fuerza. El mercado está inestable. Las acciones están en alza. Es ahora o nunca. Ricardo observó la reacción agitada del hombre. Luisa tenía razón en una cosa. Esa presión no era normal. La decisión es mía. Él tomó el contrato y lo guardó en la carpeta, y en ese momento Ricardo Vargas no sabía si estaba salvando su fortuna o sumergiéndose de lleno en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Nos vemos mañana. Sin dar lugar a discusión, Ricardo salió de la sala, dejando atrás a un grupo de hombres visiblemente irritados. Exactamente a las 7 en punto, Ricardo entró en la sala de descanso. Luisa ya estaba allí, sentada en una de las sillas, con una pequeña mochila en su regazo. Se levantó tan pronto como lo vio. «Gracias por venir», dijo ella con una voz más firme que por la mañana. «Muéstrame lo que tienes». Ricardo se sentó frente a ella en la pequeña mesa redonda. Luisa abrió la mochila y sacó su celular. Sus manos temblaban ligeramente, mientras deslizaba las fotos. Todo comenzó hace 3 semanas. Yo estaba limpiando la oficina de Jorge cuando escuché voces en la sala de al lado. Se detuvo por un segundo. Respiró hondo. Reconocí su voz y la de una mujer. Estaban hablando de usted. Ricardo se inclinó hacia adelante. Continúa. El nombre de ella es Sofía. Rubia, alta, siempre vistiendo ropa cara. Luisa deslizó el dedo en la pantalla y mostró una foto borrosa tomada por una rendija en la puerta. Es ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Sofía del Río, su exnovia, la misma que terminó todo hace 2 años diciendo que eran muy diferentes. ¿Cómo estaba ella involucrada en esto? Ella y Jorge están juntos ahora y están planeando algo en su contra. Luisa pasó a la siguiente foto. Escuche esto. Ella presionó play en una grabación. El audio no era perfecto, pero las voces eran lo suficientemente claras. Tan pronto como él firme, tendremos control total de los activos. ¿Estás segura de que Ricardo no sospecha nada? Ricardo siempre fue demasiado ingenuo para darse cuenta cuando lo están traicionando. ¿Fue así conmigo? ¿Será ahora también? ¿Y si lo descubre? No lo hará. Confía en mí, Sofía. En 48 horas la empresa será nuestra. Ricardo se pasó la mano por la cara. El mundo a su alrededor parecía girar. La voz de Jorge era inconfundible, y la risa de Sofía, la misma que un día lo encantó, ahora sonaba a veneno. ¿Hay más?, preguntó él con la voz áspera. Luisa asintió y pasó por más fotos, documentos fotografiados, a las prisas, contratos con cláusulas diferentes a las que Ricardo había firmado.
transferencias bancarias a cuentas que él no reconocía. Ellos cambiaron el contrato original. Luisa señaló una de las imágenes. Vea esta parte. En la versión que usted tiene, dice que se queda con el 60% del control, pero en la verdadera, la que usarán cuando usted firme, solo se queda con el 20%. Ricardo tomó el celular, acercándolo a su rostro. Esto es falsificación de documentos. Es un crimen. Y no es solo eso. Luisa pasó a otra foto. Esa transferencia de 15 millones de dólares sucedió la semana pasada desde la cuenta de Corporación Sol, directo a la cuenta personal de Jorge. Ricardo se levantó y fue hasta la ventana. Ciudad de México brillaba abajo envuelta por la oscuridad de la noche, pero para él todo parecía sin color. ¿Por qué?, murmuró más para sí mismo. Jorge es mi mejor amigo desde hace 15 años. Fuimos a la universidad juntos. Construimos todo, desde cero. A veces las personas cambian cuando aparece el dinero, dijo Luisa guardando el celular. O quizás siempre fueron así y usted solo no quiso verlo. Ricardo se giró, aún intentando entender todo. ¿Por qué me está contando esto? Puede perder su empleo. Luisa dudó. Porque es lo correcto. No puedo quedarme callada sabiendo que están tramando esto contra usted. Ricardo la observó atentamente. Había algo más allí. Él lo sentía, pero Luisa claramente no estaba lista para contarlo. Con todo, estas pruebas, ¿cómo puedo estar seguro de que son reales? Entiendo por qué no confía en mí, dijo ella guardando el celular. Pero si firma mañana, perderá todo. Ya planearon cada paso. Ricardo se quedó en silencio por un tiempo que pareció infinito. Parte de él quería desesperadamente no creer. Jorge era como un hermano, pero las pruebas. Necesito más, dijo por fin. Necesito estar absolutamente seguro. Puedo conseguir más, pero será arriesgado. Entonces tenga cuidado, dijo Ricardo mirándola fijamente. Si esto es verdad, si Jorge realmente me está traicionando. Él no pudo terminar la frase. Vamos a descubrir la verdad, dijo Luisa con firmeza. Después de que ella salió, Ricardo se quedó solo en la sala, mirando la oscuridad de afuera. Por primera vez, en 15 años de amistad, él dudaba de Jorge, y esa duda estaba creciendo dentro de él. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Pasó la noche entera pensando en las evidencias que Luisa le había mostrado. Las imágenes de los contratos falsificados no salían de su cabeza, ni la grabación con la voz de Jorge. Necesitaba más respuestas. Fue directo a Recursos Humanos y pidió ver el archivo de Luisa Santos. Marta, la empleada del sector, lo miró sorprendida. ¿El archivo de la limpiadora?, preguntó ella, ajustándose los lentes. ¿Sucedió algo? Solo una verificación de rutina, mintió Ricardo. Necesito confirmar algunos datos. Marta le trajo una carpeta, delgada. Ricardo la abrió y sus ojos se abrieron de par en par al ver el currículum adjunto. Luisa Santos, 28 años, licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con especialización en finanzas corporativas. Experiencia previa en consultoría empresarial en McKinsey & Company. McKinsey, murmuró Ricardo atónito. Disculpe. Marta se inclinó para ver lo que él leía. No es nada. Gracias. Ricardo cerró la carpeta rápidamente y la devolvió. Salió de Recursos Humanos con la mente en ebullición. Luisa había trabajado en McKinsey, una de las consultoras más respetadas del mundo. ¿Cómo alguien con ese currículum terminó como limpiadora? A la hora del almuerzo, Ricardo buscó a Luisa por los pasillos. La encontró en el piso 12, limpiando las ventanas de una de las salas más pequeñas. «Luisa», dijo él acercándose, «necesito hablar contigo». Ella se giró, sorprendida al verlo. ¿Sucedió algo? ¿Descubrió algo sobre Jorge? De hecho, descubrí algo sobre usted. Ricardo se cruzó de brazos. Universidad Nacional Autónoma de México, McKinsey, finanzas corporativas.
El rostro de Luisa palideció. Dejó caer el paño de limpieza y respiró hondo. ¿Usted investigó mi historial? ¿Por qué no me contó quién es usted realmente? Luisa miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de responder. Porque eso no importa, dijo con amargura. No importa cuántos títulos tengo ni dónde trabajé. Para todos aquí, soy solo la limpiadora latina. Pero Luisa, eso es impresionante. ¿Cómo llegó aquí? Luisa lo interrumpió. ¿Quiere la verdad? Trabajé en McKinsey durante 2 años. Era buena, muy buena. Pero cuando llegó el momento del ascenso, siempre había un motivo para que no subiera. Ricardo escuchó atentamente, notando el dolor en sus ojos. Primero dijeron que necesitaba más experiencia, después que mi estilo de comunicación no encajaba con la cultura de la empresa. Luisa rió sin humor. Traducción. Era demasiado competente para el puesto, pero no tenía la apariencia adecuada para un rol de liderazgo. Eso es discriminación. Pudo haber demandado. ¿Con qué dinero? Luisa tomó el balde de agua. ¿Y quién le creería a una latina contra una empresa como McKinsey? Ricardo se quedó en silencio, intentando digerir la injusticia. ¿Y su familia? ¿Mencionó una hermana? Mariana tiene 22, dijo Luisa con voz suave. Nació con un problema cardíaco congénito. Necesitamos 200,000 pesos para la cirugía. Cuando fui despedida de McKinsey, ella dudó. De hecho, cuando me pidieron que renunciara, tuve que aceptar lo que apareciera. Es por eso que está aquí. Luisa asintió. El plan de salud ayuda a cubrir parte del tratamiento de Mariana. Y aún con el salario bajo, consigo pagar los medicamentos. No puedo permitirme estar desempleada. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Allí estaba una mujer brillante, graduada de una de las mejores universidades del país, con experiencia en una de las empresas más grandes, trabajando como limpiadora, por causa del prejuicio y la necesidad de salvar a su hermana. Luisa, yo no tenía idea. Ahora sí, dijo ella. Volvió a limpiar los cristales. Por eso reconocí los documentos falsificados al instante. Pasé años analizando contratos corporativos. Las inconsistencias saltaron a mis ojos. Y por eso me alertó sobre la traición. Luisa dejó de limpiar y lo miró directamente. En parte, sí, pero también porque ella dudó. Porque usted es diferente de los otros ejecutivos de aquí. Lo observé durante meses. Usted trata a todos con respeto, independientemente del cargo. Y cuando vi que estaban planeando destruirlo, de la misma forma que destruyeron mi carrera, no pude quedarme callada. Exactamente. Ricardo la observó durante largos segundos. Luisa Santos no era solo una limpiadora que había escuchado algo por casualidad. Era una profesional altamente calificada que identificó un fraude y decidió actuar, incluso poniendo en riesgo lo poco que le quedaba. Luisa, cuando todo esto termine... La voz de Jorge resonó en el pasillo. Ambos se giraron al verlo acercarse con una mirada curiosa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jorge, mirando de Ricardo a Luisa. Solo verificando cómo va la limpieza, respondió Ricardo rápidamente. ¿Sabes cómo soy con los detalles? Jorge miró a Luisa, quien había vuelto a limpiar los cristales, fingiendo no escuchar. ¿Desde cuándo te importa personalmente el equipo de limpieza? El tono de Jorge era claramente desconfiado. Desde que decidí prestar más atención a los detalles, Ricardo forzó una sonrisa. Hablando de eso, ¿reagendaste la reunión con Corporación Sol para esta tarde? Sí, a las 3 de la tarde. Jorge seguía observando a Luisa. Espero que no haya más dudas. Claro que no. Ricardo comenzó a caminar hacia el ascensor. Vamos a almorzar. Necesito revisar algunos ajustes contractuales contigo. Jorge lo siguió, pero antes lanzó una última mirada sospechosa hacia Luisa. En el síntesis ascensor. Jorge apretó el botón y se giró hacia Ricardo. Estás extraño desde ayer. ¿Está sucediendo algo que debas saber? Ricardo escogió las palabras con cuidado.
Solo nervios de prenegociación. Sabes cómo me pongo antes de grandes decisiones. Ricardo, somos amigos desde hace 15 años. Construimos esta empresa juntos. Jorge le puso la mano en el hombro. Si hay algo que te incomoda, puedes contarme. Ricardo miró a los ojos de su mejor amigo, buscando cualquier señal de mentira, pero Jorge parecía genuinamente preocupado. Estoy bien, Jorge. Solo quiero asegurarme de que estamos haciendo lo correcto. Claro que sí, Jorge sonrió. Esta fusión nos convertirá en líderes absolutos en el mercado. Confía en mí. Las puertas del ascensor se abrieron y los dos entraron. Pero mientras bajaban, Ricardo no podía dejar de pensar en las palabras de Luisa. A veces el dinero cambia a las personas. Y por primera vez en 15 años, él comenzaba a preguntarse si realmente conocía a Jorge. Esa tarde, Luisa terminaba de limpiar el baño ejecutivo en el piso 15, cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Ya eran casi las 5 de la tarde. La mayoría de los ejecutivos ya se habían ido. Ella frunció el ceño, curiosa sobre quién más estaría por allí. Por la rendija de la puerta entreabierta, reconoció la voz grave de Jorge hablando con alguien. Una mujer respondió y Luisa sintió un escalofrío por la espalda. ¿Era Sofía? ¿Estás segura de que es ella?, preguntó Sofía con irritación en la voz. Absolutamente. Investigué después de ver a Ricardo hablando con ella ayer, respondió Jorge, con la voz cada vez más cercana. Luisa Santos, 28 años, ex McKinsey, demasiado inteligente para su propio bien. Luisa contuvo la respiración, apoyándose en la pared del baño. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que estaban hablando de ella. ¿Y crees que ella escuchó nuestra conversación la semana pasada? La voz de Sofía sonó preocupada. Estoy seguro que sí. Revisé las cámaras de seguridad. Ella estaba limpiando mi oficina exactamente a la hora en que finalizamos los detalles. Jorge hizo una pausa. Y hoy Ricardo estaba completamente diferente. Renunció a firmar ayer, hizo un montón de preguntas sobre cláusulas que ya habíamos revisado. ¡Maldita sea! La voz de Sofía subió, tomada por el pánico. Si Ricardo descubre lo nuestro, sobre el dinero que transferimos, él no lo hará. Si actuamos rápido, cortó Jorge con firmeza. Necesito deshacerme de la limpiadora antes de que cause más problemas. Luisa se tapó la boca con ambas manos, intentando controlar la respiración. Ellos sabían que ella había descubierto el plan. ¿Cómo?, preguntó Sofía, como si la propia idea fuera demasiado absurda para ser real. Voy a acusarla de robo delante de todo el mundo. La voz de Jorge estaba fría, calculadora. Nadie creerá la palabra de una limpiadora despedida en lugar de la mía. ¿Y si Ricardo intenta defenderla? Ricardo es mi mejor amigo, desde hace 15 años. Aunque desconfíe, no me confrontará en público por una limpiadora. Jorge soltó una risa baja. Es demasiado predecible. Luisa cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. Había arriesgado todo para avisar a Ricardo sobre la traición y ahora sería destruida por ello. ¿Cuándo?, preguntó Sofía. Ahora mismo. Voy a llamarla al auditorio principal, decir que es una reunión urgente de seguridad con todos los empleados. Los pasos se fueron alejando y Luisa permaneció unos minutos más dentro del baño, intentando recuperar el control. Sus manos temblaban al pensar en Mariana, su hermana enferma, que dependía del plan de salud del trabajo. Si fuera despedida con justa causa, perdería no solo el salario, sino también la cobertura médica. El altavoz del edificio sonó. Todos los empleados deben dirigirse inmediatamente al auditorio principal para una reunión urgente de seguridad. Repito, todos al auditorio principal. Luisa respiró hondo, enderezó los hombros y salió del baño. No importaba lo que sucediera, ella no le daría a Jorge el placer de verla derrumbarse. El auditorio estaba lleno.
Empleados de todos los sectores cuchicheaban, curiosos por la convocatoria repentina. Luisa entró por la puerta de atrás, con la cabeza erguida, y se quedó cerca de la pared. Ricardo estaba sentado en la primera fila junto a otros ejecutivos. Él miró a su alrededor y por un instante sus ojos se cruzaron con los de ella. Luisa vio confusión en su rostro, como si él tampoco supiera el motivo de la reunión. Jorge subió al escenario, cargando una carpeta parda. Su rostro estaba serio, casi sombrío. Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Comenzó con la voz resonando por el micrófono. Lamentablemente, necesito abordar un asunto muy serio que involucra la seguridad de nuestra empresa. Un murmullo nervioso se extendió por la sala. Ayer descubrimos que documentos confidenciales fueron fotografiados y removidos de las oficinas ejecutivas. Jorge hizo una pausa dramática. Esto no es solo una violación contractual, es un caso de espionaje corporativo. Un escalofrío recorrió la espalda de Luisa. Ella sabía exactamente a dónde iba a parar aquello. Después de una investigación detallada con nuestro equipo de seguridad, identificamos a la persona responsable. Jorge la miró directamente. Luisa Santos, del equipo de limpieza, por favor, acérquese. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Luisa sintió cientos de ojos sobre sí, algunos curiosos, otros ya juzgándola. Sus piernas temblaban, pero ella caminó hasta el frente de la sala, manteniendo la dignidad, a pesar de la humillación que sabía que vendría. Señorita Santos, continuó Jorge con un tono autoritario y frío. Fotos de documentos confidenciales de la empresa fueron encontradas en su celular. ¿Cómo explica esto? Luisa miró a Ricardo en la primera fila. Él parecía en shock, dividido entre sorpresa y confusión. Ella veía el conflicto estampado en su rostro. Luisa comenzó, pero Jorge la interrumpió. Además, cámaras de seguridad muestran a usted entrando en las oficinas ejecutivas fuera del horario de limpieza. Él abrió la carpeta y sacó fotos impresas. Estas imágenes fueron registradas la semana pasada. Las fotos pasaron de mano en la primera fila. Luisa vio a Ricardo tomar una, y lo que vio en su rostro no fue ira, fue decepción. Señorita Santos, el robo de propiedad intelectual es un crimen federal, dijo Jorge, acercándose a ella en el escenario. Sin embargo, dado su historial limpio, le estamos ofreciendo despido con justa causa en lugar de involucrar a las autoridades. Esto no es justo. Luisa finalmente encontró su voz. Yo estaba intentando proteger... ¿Proteger qué? Jorge interrumpió con dureza. Sus propios intereses. ¿Iba a vender esa información a nuestros competidores? No. Yo estaba protegiendo al señor Vargas de... ¡Basta! Jorge golpeó el púlpito con fuerza. No voy a permitir que una empleada deshonesta difame esta empresa o a sus ejecutivos. Luisa miró a Ricardo con desesperación, suplicando en silencio que él dijera algo, cualquier cosa, pero Ricardo permaneció en silencio, con el rostro tenso, tomado por el conflicto. Seguridad, por favor. Escolten a la señorita Santos fuera del edificio. Jorge hizo una señal a 2 guardias de seguridad uniformados. Ella ya no está autorizada a permanecer en nuestras instalaciones. ¡Ricardo! Luisa gritó mientras los guardias se acercaban. Usted sabe que yo estaba intentando ayudar. ¿Usted vio las pruebas? Ricardo se levantó lentamente y por un momento Luisa creyó que él finalmente se posicionaría, que él enfrentaría la injusticia allí delante de todos. Pero entonces él desvió la mirada con los maxilares apretados. Siento mucho que se haya llegado a esto, Luisa, dijo casi en un susurro, pero las pruebas son muy claras. El corazón de Luisa se hizo pedazos. El hombre por quien ella había arriesgado todo, aquel que ella intentó salvar de una traición devastadora, estaba eligiendo creer en quien lo traicionó. Ricardo, por favor. La voz de ella se quebró. Usted sabe quién soy de verdad.
Usted sabe que yo jamás... Ya basta, señorita Santos, interrumpió Jorge, bajando del escenario con una sonrisa cruel en los labios. El show terminó. Dos guardias de seguridad se acercaron y sujetaron a Luisa por los brazos, pero ella se desprendió con dignidad. «Puedo caminar sola». La voz de ella estaba firme, nuevamente, incluso con las lágrimas corriendo por su rostro. Mientras era escoltada fuera del auditorio, Luisa se detuvo y se giró hacia Ricardo por última vez. «Cuando descubra la verdad», dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Recuerde que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto hoy y eligió no hacerlo». Ricardo cerró los ojos como si las palabras de ella fueran golpes físicos. Luisa fue retirada del edificio bajo las atentas miradas de cientos de colegas de trabajo. Algunos demostraban pesar, otros parecían aliviados por creer que el problema había sido resuelto. En la acera, uno de los guardias de seguridad le entregó una caja con sus pocas pertenencias. «Lo siento, señorita Santos», dijo el guardia de seguridad más viejo, visiblemente avergonzado. «Órdenes son órdenes». Luisa solo asintió. Tomó la caja y comenzó a caminar hacia la estación del metro. A cada paso, sentía el peso de la humillación y de la traición, pero más que eso, sentía el dolor, sofocante de saber que Ricardo estaba caminando directo hacia una trampa, y ahora ella no tenía forma de avisarle. De vuelta en el auditorio, Ricardo seguía sentado incluso después de que todos los demás empleados ya se habían ido. Jorge se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sé que esto es difícil, Ricardo». Parecía una buena empleada, dijo con una falsa simpatía en la voz. «Pero a veces las personas nos decepcionan». Ricardo miró a su amigo, intentando encontrar cualquier señal de... Mentira, pero Jorge parecía sinceramente preocupado. «Las evidencias eran muy claras», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para el otro. «Sí, lo eran», Jorge asintió, «pero ahora podemos concentrarnos en lo que realmente importa. La fusión con Corporación Sol. Nuestra empresa está a punto de convertirse en un imperio, Ricardo. No podemos dejar que empleados desleales destruyan nuestro sueño». Ricardo asintió lentamente, pero una parte de él, pequeña, pero persistente, no podía olvidar la honesta desesperación en la voz de Luisa cuando ella lo llamó por su nombre. «¿Reprogramamos la firma para mañana temprano?», preguntó Jorge, «a primera hora sin más retrasos». «Sí», Ricardo se levantó, aún intentando procesar todo. «A primera hora». Al salir del auditorio, no podía quitarse la sensación de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Y en algún lugar de Ciudad de México, Luisa Santos caminaba por las calles con una caja de pertenencias y un corazón roto, aún determinada a encontrar una forma de salvar al hombre que no pudo salvarla. Ricardo no pudo dormir esa noche. La imagen de Luisa siendo escoltada fuera del edificio no salía de su mente. La desesperación en su voz, la forma en que ella lo llamó, implorándole que la defendiera. Y él permaneció en silencio. A las 3 de la mañana desistió de intentar dormir, se vistió rápidamente y condujo hasta la oficina. El edificio estaba vacío. Solo los guardias de seguridad nocturnos circulaban por los pasillos. Ricardo usó su tarjeta de acceso para tomar el ascensor ejecutivo. Había algo en las acusaciones de Jorge que no tenía sentido. Luisa demostraba un conocimiento profundo de contratos corporativos. Había identificado discrepancias que solo alguien con experiencia financiera notaría. ¿Por qué una mujer con ese tipo de capacidad se involucraría en espionaje corporativo? ¿Y por qué arriesgaría todo para alertarlo sobre una traición si estuviera involucrada en ello? Ricardo llegó a su oficina y encendió la computadora. Decidió investigar por su cuenta. Comenzó revisando los archivos de la fusión con Corporación Sol. Abrió cada documento, cada hoja de cálculo, cada contrato adjunto. Todo parecía normal a primera vista, pero Luisa había mencionado cláusulas ocultas.
Si fueran reales, él sabía que serían difíciles de encontrar. 3 horas después, encontró la primera irregularidad. En el contrato principal, en la página 47, había una referencia al anexo C que Ricardo jamás había visto. Según el Linto 73 documento, ese anexo incluía especificaciones técnicas y la distribución de activos después de la fusión. Pero al buscar el anexo C en la carpeta digital, no estaba allí. Intrigado, Ricardo accedió al servidor principal de la empresa. Usó sus credenciales de CEO para navegar por los archivos más protegidos. Finalmente, en una carpeta encriptada que él nunca había usado antes, encontró lo que buscaba. Anexo C, distribución de activos post-fusión. Ricardo abrió el archivo y sintió que la sangre se le helaba. De acuerdo con el documento, después de la fusión, el 80% de los activos de Industrias Vargas serían transferidos a una subsidiaria llamada Sol International Holdings. Ricardo nunca había oído hablar de esa empresa. Continuó leyendo y descubrió que Sol International Holdings estaba registrada en las Islas Caimán y tenía solo 2 accionistas principales, Jorge Ruiz y Sofía del Río. «Esto no puede ser», murmuró Ricardo leyendo el documento 3 veces más para asegurarse. Pero estaba por todo allí, en letras pequeñas y términos legales complejos. El plan era ingenioso y cruel. Ricardo firmaría el contrato pensando que mantendría el control mayoritario de la empresa, cuando en realidad estaría entregando casi todo a una empresa fantasma, secretamente controlada por su mejor amigo y su exnovia. Ricardo imprimió el documento y siguió cavando más profundo. Usando sus credenciales de CEO, accedió a los registros bancarios de la empresa. Lo que encontró confirmó sus peores temores. En los últimos 2 meses, varias transferencias clasificadas como preparación para la fusión se habían realizado, totalizando $23 millones. El dinero supuestamente había sido transferido a cuentas de Corporación Sol, pero Ricardo percibió algo extraño. Los números de las cuentas no coincidían con los que estaban listados en el contrato original. Usando su acceso al sistema bancario corporativo, Ricardo rastreó a dónde había ido realmente el dinero. $23 millones habían sido transferidos a una cuenta personal a nombre de Jorge Ruiz. 15 años de amistad, Ricardo susurró, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero había más. Ricardo encontró correos electrónicos entre Jorge y ejecutivos de Corporación Sol que él nunca había recibido. Los mensajes revelaban que la fusión era, en realidad, una toma hostil disfrazada. Corporación Sol ni siquiera era una empresa activa de verdad. Era solo una fachada para el golpe que Jorge y Sofía habían tramado. En un correo electrónico de hace 3 semanas, Jorge escribió: «Ricardo es completamente ingenuo. 15 años de amistad lo cegaron para la posibilidad de traición. Cuando él se dé cuenta de lo que pasó, ya tendremos control total de los activos y estaremos fuera del país». Sofía respondió: «Tenías razón. Él realmente es demasiado predecible». Ricardo tuvo que dejar de leer. Sus manos temblaban al sostener el ratón. Su mejor amigo, el hombre que fue su padrino de boda, que lloró a su lado cuando su madre falleció, que construyó una empresa con él, ladrillo por ladrillo. Ese hombre estaba a punto de destruirlo por completo. Él continuó investigando y descubrió aún más detalles del plan. Después de que Ricardo firmara el contrato, Jorge anunciaría una reestructuración de emergencia, alegando problemas financieros fabricados. Ricardo sería forzado a dejar el cargo de CEO por el bien de la empresa y Jorge asumiría el control total. Enseguida, todos los activos reales serían transferidos a Sol International Holdings, dejando a Ricardo con nada más que deudas y responsabilidades legales.
El plan era tan bien elaborado que Ricardo sintió una mezcla de asco y un respeto sombrío. Jorge había planeado todo hasta el más mínimo detalle por meses, quizás años. Ricardo también encontró grabaciones de llamadas telefónicas archivadas por el sistema de seguridad de la empresa. Una de ellas, de hace 2 semanas, era entre Jorge y Sofía. Jorge, ¿estás segura de que Ricardo no va a sospechar de nada? Sofía, yo salí con él durante 2 años. Conozco cada debilidad suya. Ricardo confía demasiado en las personas. Esa es su mayor fuerza y su mayor debilidad. ¿Y si lo descubre antes de la firma? No lo hará, pero si lo descubre tenemos los documentos falsificados. Podemos decir que él estaba intentando cometer fraude. Mi palabra contra la suya. ¿Lo odias tanto? No es odio, es ambición. Ricardo fue un buen novio, pero siempre fue demasiado pequeño para mis sueños. Contigo puedo tener todo lo que siempre quise. Ricardo pausó la grabación asqueado. Sofía había terminado con él 2 años antes, diciendo que querían cosas diferentes en la vida. La verdad era que ella solo estaba buscando a alguien más ambicioso y más dispuesto a cruzar límites. A las 6 de la mañana, Ricardo ya tenía pruebas suficientes para poner a Jorge y Sofía en prisión. Pero percibió algo aún más doloroso. Luisa Santos había intentado salvarlo, y él la ignoró en el momento en que ella más lo necesitaba. Él se acordó de sus palabras el día anterior. Cuando descubra la verdad, recuerde que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto hoy y eligió no hacerlo. Ella estaba en lo cierto, completamente en lo cierto. Ahora Ricardo necesitaba corregir el terrible error que había cometido, pero antes tenía que asegurarse de que Jorge y Sofía no descubrieran que él ya sabía de todo. La reunión para la firma estaba marcada para las 9 de la mañana. Faltaban solo 3 horas. Ricardo copió todos los archivos a un pendrive y se los envió a sí mismo desde 3 cuentas diferentes. Después limpió el historial del navegador y apagó la computadora. Al salir de la oficina, su teléfono sonó. Era Jorge. «Ricardo, qué bueno que atendiste», dijo Jorge con una voz fingidamente preocupada. «No pude dormir después de lo que pasó ayer con la limpiadora. Sé que te afectó». «Estoy bien», respondió Ricardo, intentando mantener la voz firme. «Fue difícil, pero tenías razón. Las pruebas eran claras». «Me alegro de que hayas entendido». Ricardo pudo escuchar el alivio en su voz. «¿Estás listo para la reunión de hoy? Nuestro gran momento llegó». «Claro, 9 en punto, ¿cierto?» «Eso mismo, Ricardo. Quiero que sepas que pase lo que pase en los negocios, nuestra amistad siempre significará más para mí». Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de esa mentira. «Para mí también, Jorge. Para mí también». Al colgar, Ricardo sabía exactamente lo que necesitaba hacer, no solo para salvar su empresa, sino para corregir el error con la mujer valiente que arriesgó todo para avisarle de la traición. Luisa Santos intentó salvarlo. Ahora era su turno de salvarla. Pero antes necesitaba encontrarla, y después de haberla humillado frente a todos el día anterior, Ricardo no estaba seguro de si ella estaría dispuesta a siquiera mirarlo a la cara de nuevo. Observando por la ventana de la oficina, mientras Ciudad de México despertaba bajo el sol de la mañana, Ricardo Vargas se preparaba para la lucha más importante de su vida. Una lucha no solo por su empresa, sino por su propia alma, porque él había aprendido una lección dolorosa. A veces, las personas más importantes de nuestra vida son aquellas lo suficientemente valientes como para decirnos la verdad que no queremos escuchar. Y Luisa Santos hizo exactamente eso. Ahora era hora de honrar su coraje con el suyo. Ricardo canceló la reunión con Corporación Sol, alegando una emergencia familiar. Jorge se puso furioso, pero a Ricardo no le importaba. Tenía cosas mucho más importantes que resolver. Usando registros de recursos humanos, Ricardo encontró la dirección de Luisa
calle Juárez, 847, apartamento 2B, en el barrio de Tepito, al sur de Ciudad de México. Era una de las áreas más humildes de la ciudad, mayoritariamente latina, donde muchas familias inmigrantes trabajaban duro por salarios bajos. Ricardo nunca había pisado Tepito antes. Mientras conducía por las calles estrechas, no pudo evitar notar lo diferente que era todo del mundo que conocía. Edificios antiguos, de ladrillos con escaleras de incendio oxidadas, pequeñas tiendas con letreros en español, niños jugando en las aceras agrietadas. Era un universo muy distante de los rascacielos relucientes del centro financiero. Él estacionó su BMW frente a un edificio de 3 pisos, claramente marcado por el tiempo. La pintura se estaba pelando y algunas ventanas estaban agrietadas, cubiertas con cinta adhesiva. Ricardo subió las escaleras chirriantes hasta el segundo piso. Se detuvo ante la puerta 2B y respiró hondo antes de llamar. Pasos arrastrados se acercaron. La puerta se abrió solo una rendija, sujeta por una cadena de seguridad. Por el hueco, Ricardo pudo ver parte del rostro de Luisa, los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. «¿Qué quiere?», preguntó ella con la voz fría como el hielo. «Luisa, necesito hablar contigo. Descubrió la verdad sobre Jorge y Sofía, ¿verdad?». «Lo descubrí». Luisa soltó una risa amarga. «Qué conveniente, después de humillarme frente a 200 personas. Por favor, solo déjeme explicar. No tengo nada que explicar». Ella comenzó a cerrar la puerta, pero Ricardo puso la mano para impedírselo. «Luisa, usted tenía razón todo el tiempo. Encontré las pruebas, el contrato, las transferencias bancarias, la empresa fantasma, todo». Luisa se detuvo, pero no abrió la puerta completamente. «¿Y qué quiere que haga con eso ahora? Ya me despidió, acabó con mi nombre. No tengo nada más que perder, ni que ganar». «Sí lo tiene. Yo puedo limpiar su nombre. Yo puedo...». «Luisa, ¿quién es?». Una voz débil vino de dentro del apartamento. Luisa suspiró y miró a Ricardo por la rendija. «Es mi hermana. Ella no está bien». «Por favor», dijo Ricardo casi susurrando. «5 minutos. Solo quiero disculparme. De verdad». Luisa se quedó en silencio por un largo momento, luchando internamente. Por fin, quitó la cadena y abrió la puerta. El apartamento era pequeño y sencillo, pero impecablemente limpio y bien ordenado. Los muebles eran antiguos, pero cuidados con cariño. Fotos de familia en las paredes mostraban a Luisa y a una joven sonriendo en tiempos más felices. «Mariana», llamó Luisa, «tenemos visita». Una joven de unos 22 años entró en la sala. Era claramente la hermana de Luisa. Tenía los mismos ojos castaños, los mismos rasgos delicados, pero estaba muy enferma, la piel pálida, los movimientos lentos, como si cada paso fuera un esfuerzo enorme. «Hola», dijo Mariana con una sonrisa débil. «Usted debe ser el jefe de Luisa». Ricardo sintió un nudo en el pecho. Luisa había perdido el empleo, pero aún no se lo había contado a su hermana. «Ex jefe», corrigió Luisa rápidamente. «Ricardo, esta es mi hermana, Mariana». «Mariana, este es Ricardo Vargas». Mariana extendió su mano frágil y Ricardo la estrechó con delicadeza. «Luisa habla mucho de usted», dijo Mariana. «Dice que usted no es como los otros jefes, que es más humano». Ricardo miró a Luisa, quien desvió los ojos, claramente avergonzada. «Mariana, ¿por qué no vuelve a la habitación y descansa?», sugirió Luisa. «El médico dijo que necesita ahorrar energía». «Está bien». Mariana se giró lentamente hacia el pasillo, pero se detuvo y miró a Ricardo. «Fue un placer conocerlo, señor Vargas. Cuide a mi hermana. Es la persona más valiente que conozco». Después de que Mariana salió, Ricardo se volvió hacia Luisa. «¿Por qué no me contó cuán grave era su estado?». «Le dije que necesitaba cirugía». Luisa se sentó en el sofá gastado. «No, creí que necesitara entrar en detalles. ¿Qué tipo de cirugía?».
Luisa dudó. Trasplante de válvula cardíaca. Mariana nació con un defecto congénito. La válvula actual está fallando. Sin la cirugía, la voz de ella se quebró. Los médicos dijeron que puede tener 6 meses. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Luisa estaba enfrentando todo eso sola, trabajando como limpiadora para mantener el plan de salud de su hermana, y él la había despedido en el momento en que ella más lo necesitaba. ¿Cuánto cuesta la cirugía? 200.000, respondió Luisa secándose los ojos. El plan de salud de la empresa cubría el 60%. Yo estaba ahorrando el resto, haciendo trabajos ocasionales los fines de semana. Luisa, yo puedo pagar. No. Ella se levantó de repente. No quiero su lástima, ni su caridad. No es lástima, es responsabilidad. Ricardo también se levantó. Cometí un error terrible ayer. La traté de forma injusta. Usted no me trató de forma injusta. La voz de Luisa estaba llena de dolor. Usted me traicionó. ¿Usted sabía quién era yo? Sabía que estaba intentando ayudarlo, y aún así no dijo nada, mientras Jorge me humillaba. Yo estaba confundido, dividido entre mi mejor amigo y una limpiadora, cortó Luisa. Y usted eligió a su mejor amigo, aún sabiendo que él estaba mintiendo. Ricardo se pasó las manos por el cabello, frustrado. Usted tiene razón, completamente. Fui cobarde y egoísta, pero ahora sé la verdad y quiero arreglar las cosas. Hay cosas que no se pueden arreglar. Luisa caminó hasta la ventana mirando a la calle. Perdí mi empleo, mi reputación y, más importante, perdí el plan de salud de Mariana, todo porque intenté hacer lo correcto. Déjeme ayudarla, por favor. ¿Por qué? Luisa se giró para mirarlo. Porque se siente culpable, porque quiere aliviar su conciencia, porque usted es la persona más valiente que he conocido. Las palabras salieron con una sinceridad que sorprendió incluso al propio Ricardo. Usted arriesgó todo para salvarme de una traición, y yo la abandoné en el momento en que más me necesitaba. Luisa lo observó durante un largo tiempo. Mariana necesita la cirugía en 2 semanas. Sin el plan de salud, tendré que pagarlo todo yo sola, y no tengo ese dinero. Yo pago hoy y a cambio. Nada, respondió Ricardo con firmeza. Absolutamente nada. Es lo mínimo que puedo hacer. Luisa soltó una risa sin humor. Lo mínimo que puede hacer es salir de mi casa y de mi vida. No confío más en usted, Ricardo. Tuvo la oportunidad de mostrar quién era realmente y lo mostró. Luisa, por favor. Ella caminó hasta la puerta y la abrió. Mariana necesita descansar y yo necesito buscar otro empleo. Ricardo dudó en la puerta. Esto no ha terminado. Voy a exponer a Jorge y a Sofía. Voy a limpiar su nombre. Haga lo que quiera, dijo Luisa sin mirarlo. Pero hágalo sin mí. Ricardo salió del apartamento con el corazón apesadumbrado. Mientras bajaba las escaleras, escuchó la puerta cerrarse detrás de él y la llave girar en la cerradura. Afuera, sentado en su BMW, miró el modesto edificio donde Luisa y Mariana luchaban por sobrevivir. Él había desenmascarado la traición de Jorge, pero perdió algo mucho más precioso: la confianza de la única persona que intentó salvarlo. Y ahora más que nunca sabía que necesitaba reconquistar esa confianza, porque estaba comenzando a percibir una verdad innegable. Luisa Santos no era solo la clave para exponer una conspiración, se estaba convirtiendo en la persona más importante de su vida. En los 3 días siguientes, Ricardo no pudo sacar a Luisa y Mariana de su cabeza. Canceló la fusión con Corporación Sol por tiempo indeterminado, alegando la necesidad de más revisiones legales. Jorge se estaba poniendo cada vez más nervioso e insistente, pero Ricardo lograba ganar tiempo. Mientras tanto, en silencio, buscaba formas de ayudar a las hermanas Santos sin que Luisa lo supiera. No podía simplemente aparecer en su puerta con un cheque. Luisa ya había dejado claro que no aceptaba ayuda directa. La mañana del miércoles, una idea surgió. Ricardo llamó al Hospital Ángeles del Pedregal, donde Mariana estaba internada,
y logró hablar con el doctor Solís, el cardiólogo responsable del caso. Doctor Solís, mi nombre es Ricardo Vargas. Me gustaría hablar sobre el caso de Mariana Santos. Disculpe, señor, pero no puedo compartir información de pacientes con personas no autorizadas. Entiendo perfectamente, respondió Ricardo, eligiendo cada palabra con cuidado. No estoy pidiendo detalles médicos. Quiero hacer una donación anónima para cubrir los costos de su cirugía. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Una donación anónima? Exactamente. Me gustaría que la familia creyera que vino de algún programa de apoyo médico o beca social, algo que no levante sospechas. Señor Vargas, esto es extremadamente generoso. ¿Puedo preguntar cuál es su relación con la paciente? Digamos que le debo mucho a la familia. Santos, Ricardo hizo una pausa. ¿Es posible hacer esto sin que mi nombre sea revelado? Sí. Tenemos un programa para donantes anónimos en casos así. Así, puedo agendar la cirugía para la próxima semana, si el valor está disponible. Estará. Haré la transferencia hoy mismo. La tarde del jueves, Luisa recibió una llamada que cambiaría todo. Señorita Santos, la voz del doctor Solís sonaba animada. Tengo excelentes noticias sobre Mariana. El corazón de Luisa se aceleró. Ella está bien, estable. Pero no es eso. Fuimos aprobados en un programa federal de auxilio médico para casos cardíacos graves. La cirugía de Mariana será totalmente cubierta. Luisa casi dejó caer el teléfono. ¿Cómo es posible? Nosotros nunca nos inscribimos en ningún programa. A veces los hospitales envían solicitudes automáticas para pacientes elegibles. Lo que importa es que podemos agendar la cirugía para el martes. Cuando colgó, Luisa lloraba de alivio. Corrió hasta la habitación donde Mariana descansaba. ¡Mariana! Ella la sacudió ligeramente. ¡Lo logramos! La cirugía será totalmente cubierta. Mariana abrió los ojos lentamente, aún somnolienta por los medicamentos. ¿Cómo es posible? Un programa del gobierno. Ellos van a pagarlo todo. Luisa la abrazó con cuidado. Vas a estar bien, Mariana. Vas a estar completamente bien. Ricardo supo que la donación había sido concluida cuando el doctor Solís lo llamó para confirmar la programación de la cirugía. Sintió algo que no sentía desde Mindausen. Hacía años. La satisfacción verdadera de hacer el bien sin esperar nada a cambio, pero aún quedaba la cuestión de recuperar la confianza de Luisa, y para eso él necesitaba otro tipo de plan. La noche del viernes, Ricardo caminaba por el Parque Lincoln cuando tuvo una idea. Luisa había mencionado que trabajaba turnos extras los fines de semana para ahorrar. Quizás aún lo hacía incluso después de perder el empleo en Industrias Vargas. Ricardo pasó todo el sábado buscándola. Visitó cafés, restaurantes, oficinas que contrataban limpiadores los fines de semana. Y finalmente, a las 5 de la tarde, la encontró. Luisa limpiaba las ventanas de una pequeña oficina de contabilidad en la avenida Paseo de la Reforma. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo. Aun haciendo un trabajo pesado, mantenía una postura digna, algo que Ricardo encontraba inspirador. Él esperó del otro lado de la calle hasta que ella salió del edificio. Luisa. Él se acercó con cuidado. Ella se giró, sorprendida y claramente irritada. ¿Me está siguiendo ahora? No. Es decir, sí, pero no de la forma en que usted piensa. Ricardo se enredó en las palabras. Supe de la cirugía de Mariana, que fue aprobada por un programa del gobierno. Luisa lo miró con desconfianza. ¿Y qué? Estoy feliz por ustedes, de verdad. Gracias. Ella comenzó a caminar hacia la estación del metro. Ricardo la acompañó. Luisa, ¿puedo hablar contigo? Solo 5 minutos. ¿Sobre qué? Sobre lo mal que me siento por lo que pasó. Sobre cómo usted tenía razón todo el tiempo. Sobre cómo quiero arreglar las cosas. Luisa se detuvo y lo miró fijamente. Ricardo, entiendo que se sienta culpable, pero como ya dije antes, no necesito su piedad. No es piedad.
Ricardo respiró hondo. Es admiración, respeto y algo más. Luisa frunció el ceño. ¿Algo más? Usted me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo. Sobre lealtad, coraje, hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Ricardo, por favor, déjame terminar. Él continuó. Usted arriesgó todo para salvarme de una traición. Y cuando fue mi turno de defenderla, fallé. Pero eso me enseñó algo importante sobre quién soy y sobre quién quiero convertirme. Luisa lo miró en silencio durante un largo momento. ¿Y quién quiere convertirse? Alguien digno del coraje que usted demostró. Alguien que no deja que el miedo o la lealtad ciega estorben lo que es correcto. El viento helado de Ciudad de México sopló entre ellos y Luisa apretó más el abrigo alrededor de su cuerpo. «Está frío aquí fuera», dijo ella mirando a su alrededor. «Hay una cafetería en la esquina. ¿Podemos conversar allí?» El pequeño café estaba casi vacío. Ellos se sentaron en una mesa junto a la ventana, 2 tazas humeantes de chocolate caliente entre ellos. «Entonces», dijo Luisa, revolviendo su bebida con una cuchara pequeña, «¿qué descubrió sobre Jorge y Sofía?» Ricardo sacó una carpeta de su mochila y la puso sobre la mesa. Todo, el plan, entero. Él abrió la carpeta y mostró los documentos. Empresa fantasma, las transferencias bancarias, el contrato falso. Estaban planeando robar el 80% de mis activos. Luisa hojeó los papeles y Ricardo vio sus ojos abrirse de par en par mientras leía. «Esto es peor de lo que imaginaba». Ella levantó los ojos. «¿Qué va a hacer?» «Exponer a los dos públicamente. El lunes». Ricardo se inclinó más cerca. «Pero necesito su ayuda». «¿Mi ayuda? ¿Todavía tiene las fotos originales, las grabaciones?» «Necesito sus pruebas para completar el caso». Luisa se quedó en silencio pensando. «¿Y después?» «Después de que Jorge y Sofía sean expuestos». Ricardo dudó. «Después quería que usted regresara a la empresa, no como limpiadora, como vicepresidenta de operaciones». Luisa casi se ahogó con el chocolate caliente. «Vicepresidenta, usted tiene el conocimiento, la experiencia y la integridad. La empresa necesita personas como usted. Necesita liderazgo». «Ricardo, esto es...» Luisa negó con la cabeza. «Es una locura. Soy solo». «Usted no es solo nada». Él la interrumpió. «Usted es inteligente, valiente y honesta. Y son exactamente esas cualidades las que necesito a mi lado». Se quedaron en silencio por unos minutos, el peso de la conversación flotando entre los dos. «¿Puedo pensarlo?», preguntó Luisa por fin. «Claro, pero Luisa...» Ricardo extendió la mano sobre la mesa, casi tocando la de ella. «No importa lo que decida sobre el trabajo, me gustaría tenerla en mi vida de Minsos, alguna forma». Luisa miró la mano de él, luego a sus ojos. «Ricardo, nosotros venimos de mundos muy diferentes». «No», dijo él, negando con la cabeza. «Yo solía pensar eso, pero ya no. Somos solo 2 personas que creen en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Al salir de la cafetería, la noche ya había caído. Las luces de Ciudad de México brillaban a su alrededor, creando una atmósfera casi mágica. Caminaron lentamente hacia la estación del metro, ninguno con prisa de terminar aquella noche. «Ricardo», dijo Luisa al llegar a la entrada de la estación, «gracias por hoy, por escucharme, por ser diferente de lo que creía que era usted. Y gracias por darme una segunda oportunidad. Sé que no la merecía». Se detuvieron bajo la luz del poste, mirándose el uno al otro. Luisa estaba hermosa, con las mejillas sonrojadas por el frío, los ojos brillando bajo las estrellas. «Luisa». Ricardo dio un paso adelante. «¿Sí?», ella preguntó. «¿Puedo besarla?». Luisa dudó por solo un segundo. Luego asintió. Ricardo la besó suavemente al principio, luego con más certeza a medida que ella correspondía. Fue un beso dulce, lleno de promesas y nuevos comienzos. Cuando se separaron, los dos sonreían. «Esto solo lo hizo todo más complicado»,
dijo Luisa, pero la sonrisa en su rostro decía que no le importaba. Las mejores cosas de la vida generalmente lo son, respondió Ricardo. Luisa rió y caminó hasta la entrada de la estación. Te llamo mañana, dijo ella, para revisar el plan del lunes y para hablar de nosotros. Y para hablar de nosotros, confirmó antes de desaparecer escaleras abajo. Ricardo se quedó parado en la acera durante varios minutos, mirando las estrellas sobre Ciudad de México. Por primera vez en semanas, sintió que todo iba a estar bien. El lunes, él enfrentaría a Jorge y Sofía, pero esta vez no estaría solo. Tendría a Luisa a su lado, y eso hacía toda la diferencia. La mañana del lunes, Ricardo llegó a la oficina determinado a ejecutar el plan. Pasó todo el domingo con Luisa, planeando cada detalle de cómo exponer a Jorge y Sofía. Agendaron una reunión del consejo para las 2 de la tarde, donde presentarían todas las pruebas de la traición. Ricardo guardó los documentos incriminatorios en su caja fuerte personal y preparó copias para distribuir durante la reunión. Estaba nervioso, pero confiado. Luisa llegaría al mediodía para revisar los últimos detalles. A las 10 en punto, Jorge entró en su oficina sin llamar. Ricardo, necesitamos hablar. La voz de él tenía un tono que Ricardo nunca había oído antes. Frío, amenazante. Claro, dijo Ricardo, intentando mantener la calma. ¿Sobre qué? Jorge cerró la puerta tras de sí y se acercó a la mesa. Sobre tu pequeña investigación nocturna del viernes. La sangre de Ricardo se heló. No sé de qué hablas. No me mientas, Ricardo. Jorge se sentó en la silla frente a la mesa, cruzando las piernas con arrogancia. ¿Crees que soy idiota? ¿Que no notaría a alguien accediendo a archivos confidenciales en medio de la noche? Ricardo mantuvo la expresión neutra, pero por dentro estaba en pánico. Tengo el derecho de acceder a cualquier archivo de mi propia empresa. Ah, sí, tu empresa. Jorge soltó una risa seca. Por ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Jorge sacó el celular de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Quiero decir que sé exactamente lo que encontraste. Sé que hablaste con la limpiadora. Sé que estás planeando exponerme esta tarde. Ricardo se levantó de de repente. ¿Cómo tú? ¿Cómo sé? Jorge interrumpió. Ricardo, eres aún más ingenuo de lo que pensaba. ¿Crees de verdad que no tengo gente informándome sobre cada paso tuyo? La puerta de la oficina se abrió nuevamente y Sofía entró. Estaba impecable como siempre, pero había algo frío y cruel en sus ojos que Ricardo nunca había visto antes. Hola, Ricardo. Ella se acercó y besó a Jorge en la mejilla con un aire de posesión. Te eché de menos el fin de semana. Sofía. Ricardo la miró, y confundido. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para presenciar tu rendición. Ella se sentó en el brazo del sillón de Jorge, pasando los dedos por su cabello con intimidad. ¿Rendición? Jorge sonrió y desbloqueó el celular. Ricardo, vas a cancelar esa reunión absurda con el consejo. Vas a destruir todas las pruebas que reuniste y vas a firmar el contrato con Corporación Sol hoy. Te volviste loco. Después de lo que descubrí sobre ustedes dos. No, Jorge dijo girando el teléfono hacia él. Después de lo que descubrí sobre ti. En la pantalla, Ricardo vio fotos de él entrando en el edificio de Luisa en Tepito, conversando con ella en el café, besándola en la calle. ¿Y qué? Ricardo frunció el ceño. No hay nada de malo con... Ah, no lo hay. Sofía se inclinó hacia adelante. Ricardo, usaste información interna de la empresa para localizar a una ex empleada. Después usaste recursos corporativos para pagar la cirugía de su hermana. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo saben de la donación anónima de 200,000? Jorge rió. Ricardo, ¿de verdad creíste que podías mover ese tipo de dinero sin que yo lo supiera? Esto no prueba nada ilegal. Prueba abuso de poder, dijo Sofía, sacando una carpeta de su bolso. Prueba que tuviste un involucramiento romántico con una empleada que tuvo acceso a información sensible.
Prueba que pagaste una enorme cantidad para influenciar a una testigo. Ricardo tomó los documentos y los hojeó rápidamente. Contratos falsificados, correos electrónicos falsos, registros bancarios adulterados, todo armado para parecer que él había usado la empresa para beneficiar a Luisa a cambio de favores. Esto es todo falso. Claro que lo es, dijo Jorge levantándose. Pero ¿quién te va a creer a ti? Un CEO que se involucró con la limpiadora y usó el dinero de la empresa para impresionarla. Ustedes no pueden hacer esto. Podemos, y lo haremos, respondió Sofía, acercándose a él. A menos que cooperes. Ricardo miró a Jorge y Sofía, dos personas a las que un día amó y confió, y ahora se daba cuenta de que nunca había conocido realmente. ¿Qué quieren? Ya lo dije. Jorge se sentó nuevamente. Cancela la reunión, destruye las pruebas, firma el contrato. ¿Y si no lo hago? Jorge tocó la pantalla del celular nuevamente y mostró otra foto. Luisa y Mariana saliendo del hospital después de una consulta. Entonces, la señorita Santos y su hermana enferma descubrirán lo que le sucede a quien mete la nariz donde no debe. Ricardo sintió una furia intensa crecer dentro de sí. No se atrevan a amenazarlas. No es una amenaza, Ricardo, dijo Jorge guardando el celular. Es una promesa. Tengo contactos por todo Ciudad de México. Una llamada mía y Luisa Santos no consigue empleo en ningún lugar. Y su hermana, bueno, los accidentes ocurren, principalmente con personas frágiles. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, dijo Jorge ajustándose la corbata. Y tú, mi viejo amigo, eres un problema que necesita ser resuelto. Ricardo miró a Sofía, buscando algún resquicio de la mujer de la que un día se enamoró. Sofía, ¿de verdad estás de acuerdo con esto? ¿Amenazar a personas inocentes? Ella rió. Una risa fría, calculadora. Ricardo, siempre fuiste tan romántico, tan idealista. ¿De verdad crees que terminé contigo porque éramos incompatibles? ¿No fue así? Terminé contigo porque eras pobre. Las palabras de ella lo golpearon como una bofetada. Bueno, no exactamente. Pobre, pero limitado. Estabas construyendo una empresita, soñando pequeño. Jorge me ofreció la oportunidad de ser verdaderamente rica. Ricardo la miró atónito. ¿Nunca me amaste? Amaba tus ambiciones, el potencial de lo que podrías ser, dijo ella, tocando su rostro con falsa ternura. Pero cuando me di cuenta de que Jorge estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para vencer, mientras tú te aferrabas a principios, bueno, la elección fue obvia. ¿Principios? Ricardo apartó la mano de ella. Hablas de eso como si fuera una debilidad en el mundo de los negocios. Lo es, dijo Jorge acercándose. Ricardo, construiste una empresa de $500 millones, limitándote con ética y moral. Imagina lo que podrías haber logrado si fueras un poco más flexible. No quiero conquistar nada de esa manera, y es por eso que vas a perder todo, dijo Sofía, ahora al lado de Jorge, porque al final, personas como tú siempre pierden contra personas como nosotros. Ricardo miró a los dos de la mano, sonriendo con crueldad. 15 años de amistad con Jorge, 2 años de relación con Sofía, todo basado en mentiras. Tienes 1 hora para decidir, dijo Jorge, mirando su reloj caro. Mediodía, o firmas el contrato o te destruimos a ti y todo lo que amas. ¿Y Luisa? Ricardo preguntó con voz firme. Si coopero, ¿las dejarán en paz? Si cooperas y te mantienes callado, Luisa Santos y su hermana enferma pueden continuar sus vidas pequeñas e insignificantes en paz, dijo Jorge, abriendo la puerta. Pero si intentas enfrentarnos de nuevo... Él no terminó la frase, pero el mensaje era claro. Cuando los dos salieron, Ricardo se hundió en la silla, miró por la ventana hacia Ciudad de México, la ciudad que él llamó hogar desde que era adulto. Ahora parecía fría, extraña. El celular sonó. Era Luisa. «Ricardo, estoy llegando al edificio. ¿Está todo listo para la reunión?» Ricardo cerró los ojos.
Si decía la verdad, pondría a Luisa y Mariana en riesgo. Pero si mentía... Ricardo, ¿estás ahí? Estoy aquí, dijo con voz ronca. Luisa, ¿sobre la reunión? Sí. Ricardo miró la carpeta con las pruebas en su mesa, luego los documentos falsificados que Sofía había dejado. Dos versiones de la verdad. Una que podría salvar su empresa, la otra que podría proteger a la mujer de la que él estaba empezando a enamorarse. Necesito cancelarla. ¿Cancelar? ¿Por qué? Complicaciones legales. Necesitamos más tiempo. Hubo silencio del otro lado de la línea. Ricardo, ¿estás bien? Tienes una voz extraña. Estoy bien, mintió odiándose por ello. Solo un cambio de planes. ¿Todo bien? Hablamos después. Claro. Ricardo colgó y se enterró el rostro entre las manos. Por primera vez en su vida adulta se sentía completamente derrotado. Jorge y Sofía habían ganado y él no sabía cómo luchar contra personas que estaban dispuestas a amenazar a inocentes. Del lado de afuera, Luisa permanecía en la acera frente al edificio de Industrias Vargas, mirando hacia arriba con una sensación extraña, como si algo estuviera muy mal. Adentro, Ricardo miraba el contrato de Corporación Sol. En pocas horas firmaría y entregaría todo. Pero al menos Luisa y Mariana estarían a salvo. O al menos eso era lo que él quería creer. Luisa sabía que algo andaba mal. La cancelación repentina, el tono extraño en la voz de Ricardo, la forma en que él desvió la mirada cuando se encontraron en el vestíbulo. Después de 15 años trabajando con personas, ella había aprendido a leer las señales, y esa noche decidió actuar por su cuenta. Como extrabajadora de limpieza, conocía cada entrada y salida del edificio de Industrias Vargas. A las 9 de la noche, con solo el equipo de seguridad nocturno en el edificio, usó su conocimiento de los códigos de acceso, rara vez cambiados, para entrar por el subsuelo. Subió por las escaleras de servicio hasta el piso ejecutivo. Su objetivo era simple: descubrir por qué Ricardo había cambiado de idea tan de repente. En la oficina de Jorge encontró lo que buscaba. Cajones sin llave, papeles esparcidos por la mesa, señales claras de alguien con prisa. Luisa fotografió todo con el celular. Contratos falsos con la firma de Ricardo, correos electrónicos falsos, registros bancarios manipulados. Pero lo que hizo que su sangre se helara fueron las fotos impresas de ella con Mariana saliendo del hospital con anotaciones escritas a mano en los márgenes. Objetivo secundario. Punto de presión. Luisa entendió inmediatamente. Jorge había descubierto la investigación de Ricardo y estaba usando a ella y a Mariana como chantaje. Comenzó a buscar dispositivos de grabación. Dentro de un portabolígrafos encontró un pequeño grabador digital, probablemente usado para captar conversaciones comprometedoras. Verificó los archivos de audio. Había docenas de grabaciones, incluyendo conversaciones entre Jorge y Sofía, detallando la traición. Pero la más reciente, grabada esa misma tarde, hizo que su corazón se acelerara. Era Jorge amenazando a Ricardo, usando a Luisa y Mariana como moneda de cambio. Luisa copió todos los archivos a su celular y salió del edificio con la misma discreción con la que entró. A las 6 de la mañana del martes, Luisa tocó el timbre en el apartamento de Ricardo en Polanco. Él atendió el robo abatido como si no hubiera dormido. «Luisa, ¿qué haces aquí tan temprano? Necesito hablar contigo. Es urgente». Ricardo la dejó entrar, claramente nervioso. «Luisa, sobre ayer, hay complicaciones que no entiendes». «Entiendo perfectamente». Luisa sacó el celular de su bolso. «Sé que Jorge te está chantajeando por mi culpa». Ricardo la miró chocado. «¿Cómo sabes?» «Oí la grabación». Luisa apretó el play. La voz amenazadora de Jorge resonó por el apartamento. Cuando terminó, Ricardo se sentó pesadamente en el sofá. «Luisa, no entiendes el peligro. Él te amenazó a ti y a Mariana. Yo no podía arriesgarme». «Jorge cometió un error fatal», dijo Luisa sentándose a su lado.
Él grabó sus propias amenazas. Ricardo levantó la cabeza. Un brillo de esperanza surgió en sus ojos. ¿Cómo es eso? Tengo pruebas de todo. Las grabaciones, los documentos falsos, las fotos de vigilancia. Luisa mostró el celular. Tenemos lo suficiente para derribarlos por completo. Pero ¿y las amenazas? Si exponemos todo, ellos pueden. No pueden herirnos si están tras las rejas. Luisa le tomó las manos. Confía en mí. Necesitamos actuar hoy antes de que descubran que desvelamos todo. Ricardo la miró por un largo tiempo. Había coraje en sus ojos, determinación en su voz. ¿Qué sugieres? Reagendar la reunión del consejo para hoy, a las 2 de la tarde. Luisa se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, enfocada. Pero esta vez estaremos listos para ellos. A las 2 de la tarde, el auditorio de Industrias Vargas estaba lleno. Todos los miembros del consejo estaban presentes junto con representantes de Corporación Sol y varios ejecutivos de la empresa. Ricardo estaba en el escenario, visiblemente tenso. Jorge y Sofía, sentados en la primera fila, exhibían sonrisas confiadas. Señoras y señores, comenzó Ricardo con la voz firme. Convoqué esta reunión para hacer algunos anuncios importantes sobre el futuro de Industrias Vargas. Jorge asintió animado, esperando que Ricardo anunciara la fusión. Primero me gustaría presentar a nuestra nueva vicepresidenta de operaciones, Luisa Santos. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio mientras Luisa subía al escenario. Muchos la reconocían como la ex empleada de limpieza despedida por espionaje. Jorge se levantó abruptamente. Ricardo, esto es un absurdo. Usted no puede... Por favor, siéntese, señor Ruiz. Ricardo interrumpió con firmeza. Tendrá su oportunidad de hablar en breve. Luisa se acercó al micrófono. Buenas tardes. Sé que muchos aquí se acuerdan de las circunstancias desafortunadas de mi última aparición en este auditorio. Mi voz era firme y clara. Hoy estoy aquí para revelar la verdad detrás de aquellos acontecimientos. Ella encendió el proyector y la primera imagen apareció en la pantalla. El contrato falsificado de la fusión con Corporación Sol. Esta es la versión del acuerdo de fusión que fue presentada al señor Vargas. Luisa señaló los números proyectados. Según este documento, Ricardo Vargas mantendría el 65% del control de la empresa después de la fusión. Ella cambió al siguiente slide. Y esta es la versión real del contrato, la que ellos pretendían usar en la firma. Aquí, Ricardo mantendría solo el 15% del control. La sala explotó en murmullos. Jorge palideció. «Esto es un absurdo», gritó Sofía levantándose. «Esas imágenes son falsas». «¿Lo son?», Luisa respondió con una sonrisa helada. «Entonces, quizás prefiera escuchar esto». Ella apretó el play en el sistema de sonido. La voz de Jorge resonó con nitidez por el auditorio. «Ricardo es completamente ingenuo. 15 años de amistad lo cegaron para cualquier posibilidad de traición. Cuando él se dé cuenta de lo que pasó, ya tendremos el control total de los activos y estaremos fuera del país». El silencio cayó sobre todos. Las miradas se volvieron hacia Jorge, que comenzó a sudar. Esto fue sacado de contexto», balbuceó. «¿Lo fue?», Luisa continuó y pasó a la siguiente grabación. La voz de Sofía llenó el auditorio. «No es odio, es ambición. Ricardo fue un buen novio, pero siempre fue limitado, demasiado pequeño para mis sueños. Contigo puedo tener todo lo que siempre quise». Sofía se puso furiosa, pero intentó mantener la compostura. «Estas grabaciones son ilegales. Fueron obtenidas sin consentimiento». «De hecho», dijo Luisa girándose hacia ella, «fueron retiradas de un dispositivo encontrado en la oficina del señor Ruiz, un aparato que él usaba para grabar sus propias conversaciones». Ricardo se acercó nuevamente al micrófono. «¿Hay más?». Él hizo una señal a Luisa.
que proyectó los registros bancarios en la pantalla. 23 millones de dólares transferidos de las cuentas de Industrias Vargas a cuentas personales del señor Ruiz. Luisa indicó los datos. Dinero que debería ser usado para preparativos legítimos de la fusión. Jorge se levantó desesperado. Ricardo, somos amigos desde hace 15 años. ¿Vas a creer esto? ¿A esta mujer? Valiente que arriesgó todo para salvarme de la traición. Ricardo lo interrumpió. Sí, Jorge, voy a creerle a ella, porque a diferencia de ti, ella nunca me mintió. El señor Roberto, principal representante de Corporación Sol, se levantó. Señor Vargas, Corporación Sol no tenía conocimiento de estas irregularidades. Somos una empresa legítima. Fuimos engañados por representantes deshonestos. Ricardo asintió. De hecho, nos gustaría discutir una fusión legítima con usted en el futuro, en términos honestos. Jorge miró a su alrededor, viendo solo rostros llenos de desaprobación y desprecio. La máscara de ejecutivo respetable había finalmente caído. ¿Sabes una cosa?, dijo con una risa amarga. No me arrepiento de nada, Ricardo. Siempre fuiste demasiado débil para hacer lo que necesitaba ser hecho. Te mereces perder todo. Y tú mereces lo que estás a punto de recibir, dijo una nueva voz, resonando por el auditorio. Todos se giraron para ver al detective Morales de la Policía de Ciudad de México entrando con 2 oficiales. Jorge Ruiz y Sofía del Río, ustedes están arrestados por fraude corporativo, falsificación de documentos e intento de extorsión. Mientras los 2 eran esposados, el auditorio explotó en aplausos. Luisa sonrió a Ricardo, que le devolvió la mirada llena de gratitud. Y una cosa más, ¿cómo supieron venir hasta aquí?, Ricardo preguntó al detective. La señorita Santos nos buscó esta mañana con todas las pruebas, respondió el detective con una sonrisa. Casos así, con evidencia tan clara, son el sueño de cualquier fiscal. Mientras Jorge y Sofía eran llevados, Jorge gritó: «Esto no ha terminado. Tengo abogados, tengo contactos». «¿Tenías?», respondió Ricardo con calma. «Ahora todo lo que tienes es una celda». Cuando el auditorio finalmente se vació, Ricardo y Luisa se quedaron solos en el escenario. «Entonces», dijo Luisa con una sonrisa, «¿cómo fue mi primer día como vicepresidenta?». «Inolvidable». Ricardo la jaló a sus brazos. «Luisa, me salvaste de todas las maneras posibles. Nos salvamos», ella respondió tocándole suavemente el rostro. «Juntos». Ricardo la besó allí mismo en el escenario, donde horas antes su vida casi había sido destruida. Ahora, con Luisa en sus brazos, él sentía que finalmente estaba construyendo algo verdadero. «¿Y ahora?», preguntó Luisa cuando el beso terminó. «Ahora», Ricardo sonrió. «Tenemos una empresa que reconstruir y una vida que construir juntos». Del lado de afuera del edificio, el sonido de las sirenas de la policía se alejaba, llevándose con ellas 15 años de falsa amistad y 2 años de amor fingido. Pero dentro de aquel edificio, algo verdadero y hermoso apenas estaba comenzando. 2 semanas después del confrontamiento, Luisa estaba finalizando la revisión de los informes financieros en su nueva oficina, una sala espaciosa en el mismo piso ejecutivo de Ricardo, con vista al lago de Chapultepec. Como vicepresidenta de Industrias Vargas, ella ya había implementado cambios que mostraban resultados impresionantes. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo ella sin desviar los ojos de los documentos. «Madame Vicepresidenta, ¿tiene 1 minuto para su CEO?» La voz juguetona de Ricardo la hizo sonreír. «Siempre tengo tiempo para mi jefe». Luisa finalmente levantó la vista y se sorprendió. Ricardo estaba sosteniendo un ramo de rosas rojas. «¿Qué es esto? ¿Un pedido de disculpas?» Ricardo caminó hasta su mesa. «Sé que has trabajado sin parar estas últimas 2 semanas y no te he demostrado lo suficiente cuánto agradezco todo lo que has hecho».
Luisa se levantó, emocionada con el gesto. «Ricardo, ¿no necesitabas?» «Sí necesitaba». Él le entregó las flores. «Luisa, no solo salvaste mi empresa, salvaste mi vida, me ayudaste a ver al hombre que realmente quiero ser. Usted ya era un hombre bueno. Solo necesitaba aprender a confiar en los instintos correctos». Ricardo sonrió y miró el reloj. «Son las 5:30. ¿Qué tal si salimos de aquí? Tengo una sorpresa para ti». Ricardo condujo por las calles de Ciudad de México en silencio, con una sonrisa misteriosa en su rostro. Luisa intentó adivinar hacia dónde iban, pero él solo decía que era una sorpresa. Finalmente se detuvieron en la playa de Acapulco. El sol de octubre se ponía sobre el océano Pacífico, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. «¿Qué vinimos a hacer aquí?», preguntó Luisa caminando por la arena. «¿Te acuerdas de la primera vez que realmente conversamos?». Ricardo se detuvo y la miró. «En la sala de descanso cuando me mostraste las pruebas». «Claro», dijo ella. «Usted dijo que si yo estaba mintiendo, sería mi último día en la empresa, y dijo que si se quedaba en silencio y perdía todo, nunca se lo perdonaría». Ricardo tomó sus manos. «Luisa, aquella noche me mostraste lo que es el verdadero coraje». El corazón de Luisa se aceleró. Había algo diferente en la voz de Ricardo, una intensidad que ella nunca había oído antes. «Déjame terminar», él dijo, respirando hondo. «Pasé la vida pensando que sabía lo que era el éxito, dinero, poder, reconocimiento. Pero cuando casi lo perdí todo, me di cuenta de que nada de eso importa sin la persona adecuada a tu lado». Ricardo soltó sus manos y, para sorpresa de Luisa, se arrodilló en la arena. «Luisa Santos». Su voz estaba emocionada, pero firme. «Entraste en mi vida como una valiente limpiadora y te convertiste en mi salvadora, mi compañera, mi mejor amiga y el amor de mi vida». Luisa se llevó las manos a la boca con lágrimas en los ojos. «Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en el cargo que ocupa, sino en el carácter que demuestra». Ricardo sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. «Me enseñaste que a veces las personas más importantes en nuestra vida son aquellas que tienen el coraje de decirnos las verdades difíciles». Él abrió la caja revelando un anillo simple, pero elegante, con un diamante brillando a la luz dorada del sol poniente. «Luisa, no puedo imaginar construir un futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas corrían por el rostro de Luisa. Ella miró al hombre arrodillado frente a ella. El mismo hombre que un día eligió una amistad falsa en lugar de defenderla, pero que creció y se convirtió en alguien digno de su amor. «Ricardo», la voz de ella temblaba. «Sí, claro que sí». Ricardo se levantó rápidamente y deslizó el anillo en su dedo. Le quedó perfecto. «¿Cómo sabías mi talla?», preguntó Luisa, admirando el anillo. «Pedí ayuda a Mariana». Ricardo sonrió. «De hecho, le pedí su bendición primero. Dijo que eres la persona más importante en su vida y que yo necesitaba prometer cuidarlas a las dos». «¿Y qué prometiste?». «Que dedicaría mi vida a hacerte feliz», dijo Ricardo besándola suavemente, «y que nuestra familia siempre sería prioridad». Luisa le devolvió el beso, sintiendo su corazón casi explotar de felicidad. Al fondo, las olas del océano Pacífico rodaban suavemente en la playa y las primeras estrellas comenzaban a surgir en el cielo de Acapulco. «Te amo, Ricardo Vargas», ella susurró, «y yo te amo, futura señora Luisa Vargas». 3 meses después, el otoño en Ciudad de México teñía los árboles del bosque de Chapultepec con tonos dorados y rojos. Luisa estaba frente al espejo en su nuevo apartamento. Ella y Ricardo se habían mudado juntos el mes anterior. Ajustaba el vestido de novia simple pero elegante que había elegido. «Estás absolutamente radiante», dijo Mariana al entrar en la habitación. La cirugía cardíaca de Mariana,
Había sido un éxito completo y ella parecía más saludable y vibrante que nunca. ¿Nerviosa?, preguntó Mariana. Extraña, respondió Luisa. Cuando Ricardo me pidió la mano, yo estaba segura. Pero ahora, en 1900, el día, te das cuenta de que te vas a casar con el hombre que amas y ser parte de una familia hermosa. Mariana le arregló el velo a su hermana. Luisa, te mereces toda esta felicidad. El doctor Solís llegó con los últimos exámenes de Mariana. Función cardíaca perfecta, excelente pronóstico. Las hermanas se abrazaron, llorando de alivio y alegría. Una hora después, Luisa caminaba por el corredor de cristal del Conservatorio de las Rosas. La vegetación tropical creaba un escenario mágico y cerca, de 50 invitados, esperaban entre palmeras y orquídeas. Ricardo estaba en el altar, radiante de felicidad. Cuando vio a Luisa, su rostro se iluminó con esa sonrisa que siempre hacía que el corazón de ella se acelerara. «Estás deslumbrante», susurró él cuando ella llegó hasta él. «Y tú estás perfecto», respondió Luisa en voz baja. El reverendo Sánchez inició la ceremonia hablando sobre amor, coraje y segundas oportunidades. Cuando llegó la hora de los votos, Ricardo habló primero. «Luisa, entraste en mi vida susurrando una verdad que yo no quería oír. Me enseñaste que la verdadera fuerza viene de la integridad y que el amor genuino se construye con confianza y respeto mutuo. Prometo ser digno de tu coraje todos los días de nuestras vidas». Luisa se secó una lágrima antes de hablar. «Ricardo, me mostraste que algunas personas realmente cambian, que algunos hombres cumplen sus promesas de verdad. Prometo estar a tu lado como tu compañera en todo, en la alegría y en la dificultad». Cuando intercambiaron alianzas y se besaron como marido y mujer, el conservatorio explotó en aplausos. En la recepción, Jorge y Roberto brindaron por el éxito de la empresa. En los 3 meses desde que Luisa asumió como vicepresidenta, Industrias Vargas creció un 30% y aseguró alianzas importantes. «¿Y cuál es el próximo paso para el futuro?», preguntó Marta de Recursos Humanos. Luisa miró a Ricardo, luego a Mariana, que bailaba feliz. «Bueno», dijo Luisa con una sonrisa misteriosa. «De hecho, hay una sorpresa que aún no hemos contado a nadie». Ricardo la miró curioso. «Ricardo, estoy embarazada», dijo Luisa, tocándose suavemente el vientre. 6 semanas. El silencio dio lugar a una explosión de alegría. Ricardo la levantó en sus brazos y la hizo girar, mientras todos aplaudían y vitoreaban. Más tarde, en la terraza del hotel, donde pasarían la luna de miel, Ricardo y Luisa se abrazaron, mirando las luces de Ciudad de México allá abajo. De limpiadora a CEO, de extraños a marido y mujer, esperando un hijo, dijo Luisa. ¡Qué viaje increíble! La mejor parte, dijo Ricardo, besando la parte superior de su cabeza, es que nuestra historia apenas está comenzando. Luisa se giró en sus brazos. «Sí, gracias por convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Gracias por nunca rendirte conmigo». Ellos se besaron bajo las estrellas de Ciudad de México.